Hace 16 años murió Carlos Monsiváis, un 19 de junio de 2010, para ser preciso, habiendo nacido él en 1938. 72 años, una vida intensa y una actividad intelectual precoz, muy joven. Carlos Monsiváis se convirtió y muy rápido en un referente literario y sobre todo también en un referente de la crónica en México en prácticamente todos los medios de comunicación existentes desde finales de los 60 hasta justamente el día en el que él mismo falleció. Así es que son incontables los sitios en donde Carlos Monsiváis participó y también incontables los prólogos que él mismo redactó. Incluso en mi época, en los 80s, principiando los 90s, había quien decía que un signo de distinción de un autor mexicano es que no fuera prologado su libro por Carlos Monsiváis. Con él, en su momento, expresé mis diferencias en relación con sus afinidades ideológicas y políticas, incluso también porque él no fue ajeno de ese tipo de prácticas, con esta manera de encabezar camarillas o mafias que son encapsuladas justamente en este terreno farragoso, pero que es la disputa de múltiples grupos de intelectuales y que hicieron, por supuesto, su propio gueto en Carlos Monsiváis. Las diferencias se expresaron desde su fascinación por aquella explosión, digamos, que reeditaba las ilusiones revolucionarias con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, hasta su muy declarada concordia con Andrés Manuel López Obrador. Pero Carlos Monsiváis es algo más, mucho más que la asunción, digámoslo así, de los valores revolucionarios que tuvieron su aporte, no me cabe duda, en los años 60 y 70 en nuestro país, donde el proceso de apertura política se debió, sin duda, a las distintas expresiones de los movimientos sociales. En los 50 los ferrocarrileros, más adelante los electricistas o los maestros, además de, por supuesto, la égida movilizatoria que significó el movimiento estudiantil de 1968, 1971 y 15 años después en el CEU, en el Consejo Estudiantil Universitario. Carlos Monsiváis me parece que forma parte de los mejores cronistas del siglo pasado. Decirlo así es un poco sinuoso o gelatinoso para ser preciso, porque hay decenas de grandes cronistas en nuestro país, pero si acotamos el universo al tiempo, podríamos decir que Carlos Monsiváis es o se encuentra entre los mejores relatores, los mejores cronistas del país de los últimos 30 años del siglo pasado. Sí, a la altura de Salvador Novo, no me cabe la menor duda, el dramaturgo y escritor que le dio mucho sentido a la crítica, sobre todo en los años, finalizando los años 50, durante todos los 60 y 70. Es Salvador Novo el referente de Carlos Monsiváis para continuar su propio trabajo. De hecho, varios de los libros que él escribió tienen también una influencia enorme de él, como lo reconoce tácitamente en las compilaciones que hizo de él y en también este perfil que escribió entre decenas de libros. Yo tengo en mis manos los que me parecen referentes, sin lugar a dudas, de nuestro país de los últimos 50 años. Primero, Escenas de pudor y liviandad. Me parece que es uno de los grandes libros que tienen mucho que ver con todos aquellos personajes, desde Juan Gabriel, María Félix o María Conesa, que rompieron con mucho el status quo,
que estaba promoviendo en sus valores ideológicos, políticos y morales los gobiernos que se espantaron con la gatita blanca o se espantaron con el cantautor, me parece uno de los grandes, junto con Agustín Lara y con José Alfredo Jiménez. Estos dos nombres que acabo de mencionar también ocuparon dentro de este universo de la cultura popular los esfuerzos cronistas y sociológicos en no pocas ocasiones de Carlos Monsiváis, como también se muestra hablando justamente de estos movimientos sociales a los que ha aludido y también desde luego a las expresiones culturales. En los 80s los movimientos punk y también desde luego en los 90s, finalizando los 90s, mediados de esa década, a la propia Gloria Trevi, junto con el decaimiento mismo de otros grandísimos personajes como el Santo y como Luis Miguel, siempre además también cubiertos con las bendiciones de la Virgen de Guadalupe, el icono más ferviente de mexicanos, por el que incluso han pasado también no solo gestas revolucionarias para ensalzar justamente estas pasiones religiosas, sino también políticas, como vemos su fruto en distintas pues expresiones igualmente partidistas. Esta es la ruta del Carlos Monsiváis que a mí más me gusta, como en Amor Perdido, en donde hace justamente, y aquí lo estoy reseñando, pues varias estampas como la de David Alfaro Siqueiros. Créanme ustedes que en los 50 no era poca cosa criticar como el muralista mexicano hizo a Miguel Alemán, que es además lo que generó que estuviera en la cárcel. Es memorable, dicho sea de paso, esta estampa biográfica que escribe Julio Scherer García sobre él, pero también regresando a esta inquietud permanente que tenía Carlos Monsiváis, pues al retrato de otros personajes icónicos como Raúl Velasco, por citar un caso, o también las expresiones populares como la Miss México, que es de larga data. Todos sabemos, todo mundo sabe que este certamen fue alentado por el periódico Excelsior por ahí de principiando los años 20 hasta institucionalizarlo. Vaya cosa, en un periódico profundamente conservador que al mismo tiempo alentó el 10 de mayo como la impronta, digamos, de festejo a la madre, que es al mismo tiempo también la madre de todos los símbolos. Carlos Monsiváis incursionó en distintas facetas. Me parece que es el escritor e intelectual más polifacético que tiene nuestro país en los últimos años. En los últimos años estoy refiriéndome a los últimos 30 años. Desde sus preocupaciones por Tlatelolco, el reconocimiento que hace de Elena Poniatowska en la noche de Tlatelolco y más allá, por supuesto, de las polémicas relacionadas con la disputa que todos conocemos tuvo con Luis González de Alba. Sin lugar a dudas, a mí también me parece que es uno de los primeros documentos periodísticos que daban cuenta de los cambios que se avistaban en nuestro país. El 68 fue una de las obsesiones que él tuvo junto con su amigo Julio Scherer García. Escribió este libro que ustedes están viendo y nosotros en Etcétera. Yo en lo personal tuve el gusto de ser su editor en este libro, Democracia Primera Llamada, que lo publicamos en Etcétera cuando era semanal por distintas entregas. Esta es una edición muy bonita del entonces gobierno del estado de Colima. Pero como les decía a ustedes, Carlos Monsiváis incursionó en distintos otros temas. Pocos como él, por ejemplo, abordaron el asunto de la nota roja, que es, digamos, la vergüenza o el closet de los intelectuales que no comprenden o no aceptan que también en esos receptáculos se encuentra buena parte de la historia de nuestro país. Me faltan muchos libros. Todos, por fortuna, los he leído y les recomiendo mucho justamente esa visión que tuvo Carlos Monsiváis para retratar el fervor, los fervores sociales en cada una de las épocas. Por eso, uno de mis libros favoritos es un compendio de él. A ustedes les consta
con grandísimas crónicas de Manuel Paino, con Guillermo Prieto, Francisco Zarco, Héctor Aguilar Camín, hasta acá se va en el transcurso de los años. Mi libro favorito es Maravillas que son, sombras que fueron, una breve semblanza de lo que significa la fotografía en México. El caso es que este es también una breve semblanza, me parece, de uno de los hombres icónicos de la cultura que no puede circunscribirse a una sola faceta. Tal fue la versatilidad inagotable de Carlos Monsiváis. Esto es Etcétera. Yo soy Marco Levario Turcot.